Bueno, mi nombre es Analía Bendaño Ramírez. Bueno, voy a exponer definición, etiología y epidemiología. Siguiente, por favor. Bueno, en la definición, la neumonía intrahospitalaria es una de las causas más comunes de infecciones nosocomiales con una alta morbilidad y mortalidad. Bueno, la neumonía nosocomial es un proceso inflamatorio pulmonar de origen infeccioso, va ausente en el momento del ingreso hospitalario y que se va a desarrollar después de 48 horas de haber ingresado al hospital. Bueno, las neumonías asociadas al ventilador son aquellas que se van a producir en pacientes con ventilador mecánica y esto va a ser posterior a las 48 horas y es una causa más importante de la mortalidad en pacientes críticos. Bueno, esta neumonía intrahospitalaria se van a reconocer dos subgrupos, que es la temprana y la tardía. La temprana es cuando aparecen en los primeros días del ingreso o de la ventilación mecánica. Bueno, esta se va a manifestar en los 4 días de hospitalización y la causa va a ser por las bacterias de la comunidad que habitualmente van a estar en la orofaringe como el neumococo y el Staphylococcus aureus. En la tardía se va a manifestar mayor a 5 días de la hospitalización. Bueno, se han encontrado casos que la neumonía asociada a la ventilación mecánica de presentación tardía suele tener mayor riesgo de mortalidad que los casos de presentación temprana. Siguiente, por favor. Bueno, en la etiología, la causa más común va a ser por microaspiración de bacterias que van a colonizar la bucofaringe y las vías aéreas superiores. Y la causa menos frecuente va a ser la inoculación directa de las vías aéreas o el pulmón por bacteremia. Bueno, aquí tenemos a los microorganismos más importantes que pueden producir neumonía intrahospitalaria, como los bacilos gram negativos entéricos, como la Klebsiella y la E. coli, que tiene un 25%, seguido por la Pseudomonas aeruginosa, por Staphylococcus aureus, resistente a meticilina, que tiene un 19%, y sensible a la meticilina un 13%. También los hongos como el Aspergillus y la Cándida, que estos es relativamente bajo, con un 5%, pero también tiene un porcentaje alto la etiología de polimicrobiana, que tiene a un 20 a 25%. Siguiente, por favor. Bueno, en la epidemiología tiene una incidencia de neumonía intrahospitalaria. En el mundo va a ser de 255,000 personas al año y en el Perú va a tener una prevalencia de 26,1%. Y la incidencia va a ser de 5 a 10 casos por 1,000 pacientes hospitalizados. Bueno, en la etapa de vida, va a tener un mayor porcentaje en los adultos, que van a tener, el porcentaje va a ser de 70,47%, seguido por el adulto mayor de 29,29%. Bueno, en menores de 35 años van a ser de 5 casos por 1,000 pacientes hospitalizados y en mayores de 65 años más de 15 casos por 1,000 pacientes hospitalizados. Bueno, en los factores de riesgo va a ser como la intubación endotraqueal, la ventilación mecánica y la aspiración de secreciones van a ser los factores más frecuentes asociados a la neumonía intrahospitalaria. Bueno, y en el agente causal, frecuentemente los que se encuentran más va a ser el Acinetobacter baumannii con un 33,86%, el Pseudomonas
aeruginosa con un 18.98% y la Klebsiella pneumoniae con un 13.23%. Y la mortalidad por neumonía intrahospitalaria está en un rango de 30 a 70%. Bueno, le doy pase a mi compañera. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar sobre la patogenia, ¿no? De la neumonía nosocomial o intrahospitalaria. Siguiente, por favor. Bueno, la patogenia, la neumonía nosocomial se va a producir con la consecuencia, no más que nada de la invasión bacteriana del tracto respiratorio inferior, a partir de las siguientes vías, ¿no? En las cuales es la aspiración de la flora faríngea, la contaminación por bacterias procedentes del tracto gastrointestinal, inhalación de aerosoles de infectados, ¿no? Y también con menor frecuencia va a haber la diseminación hematógena, ¿no? A partir de un foco remoto de infección. Tenemos que tener en cuenta que en algunos pacientes hospitalizados, principalmente los que se encuentran es más que nada unidad intensiva, presentan mayor frecuencia, ¿no? Una alteración de la flora orofaringea habitual, con colonización, ¿no? Con la bacteria gram positivos aerobios, los cuales hacen más susceptible, ¿no? A padecer este tipo de infecciones, ¿no? En las cuales hay factores predisponentes para el desarrollo de esta neumonía nosocomial en enfermos hospitalizados, en las más que nada van a ser los que son la intubación naso-orotraqueal o necesaria para el desorden ventilario, ¿no? Y alteraciones de la conciencia, como también el trastorno de la glutación, disminución de los reflejos laringeos, retraso del vaciamiento gástrico, ¿no? Y el descenso de la motilidad intestina. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, siguiendo, bueno, necesitamos explicarle un poco más en este cuadrito. Tenemos que ver que la aspiración y la inhalación, estos dos van a ser determinantes, ¿no? Para que pueda interactuar más que nada lo que es una colonización orofaringea y una colonización gástrica. En conjunto, por estos momentos. Sandoval, cardiólogo. Disculpe, doctor, no, que está llorando. Bueno, continuando, lo explicaré en este cuadro como le dijimos, ¿no? Tanto la expiración y la inhalación, estos van a ser determinantes, ¿no? Que van a interactuar, ¿no? Tanto con la colonización orofaringea, con la colonización gástrica, ¿no? En conjunto esto va a dar factores del huésped, antimicrobianos y otros medicamentos, ¿no? También como la cirugía y dispositivos no invasivos, en la cual también da con la contaminación del aparato de terapia respiratoria, en las cuales más que nada va a ser una generación de aerosoles contaminados, ¿no? Y junto a esto vamos a tener lo que son la colonización cruzada, la desinfección, esterilización inadecuada del material, la contaminación de algunas y otras soluciones, ¿no? En la cual esto de acá se va a dar por este medio, ¿no? En la cual tanto la aspiración e inhalación va a haber un fracaso de las defensas pulmonares con la bacteriemia, y eso va a producir lo que es la neumonía. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que es la clasificación vamos a dividir en dos, que son la neumonía asociada a la ventilación mecánica y la neumonía asociada a la hospitalización. Tener en cuenta que la neumonía asociada a la ventilación mecánica, más que nada es en pacientes con apoyo mecánico ventilatorio, con las bacterias que pueden colonizar, ¿no? El tracto del ventilador hasta llegar así a las vías respiratorias, provocando una infección, ¿no? Más que nada se da después de 48 horas de la intubación. Está dividida entre temprana y tardía. La temprana va a ser menos de 4 días, en las cuales vamos a encontrar lo que son los microorganismos gram positivos, los patógenos y los multidrogos resistentes. Y en la tardía se va a dar más de 4 días, y acá vamos a encontrar lo que son los microorganismos de gran negativos, ¿no? En cambio, la neumonía asociada a la hospitalización
Acá se va a dar a las 72 horas posteriores al ingreso y 7 días después de alta. Siguiente, por favor. Ya, bueno, ahora hablaremos sobre los factores de riesgo, en los cuales tenemos que tener en cuenta que van a existir diversos factores, ¿no? Van a estar relacionados con los pacientes. En medios terapéuticos, empleados más que está lo que van a jugar un papel crucial, ¿no? En lo que es la adquisición de la neumonía nosocomial, ¿no? Y también el patrón microbiológico de la enfermedad, en lo cual acá se van a dividir en la parte, en cada etapa, en lo que son los adultos, vamos a encontrar lo que es la alcalinización gástrica, la aspiración de las secreciones orofaringeas, la administración previa de antibióticos, en la intubación nasal, en la zona nasogástrico, los días de estancia de la UCI, la posición supina y la hiperventilación del gástrica, ¿no? En cambio, en los niños, más que nada, tenemos que ser similar, pero más que nada va a identificar 3 factores independientes, ¿no? A esta edad pediátrica para el desarrollo de neumonía, que van a estar asociados más que nada a la ventilación mecánica, que van a ser, ¿no? Lo que son las inmunodeficiencias, la inmunosupresión y el bloqueo neuromuscular. En los neonatos se va a dar más que nada el bajo peso al nacer, la edad gestacional, la intubación en la sala de partos, la ventilación mecánica, la existencia de distrés respiratorio. Siguiente, por favor. En cuanto también otros riesgos va a ser lo que es la invasión orotraqueal y la asistencia ventilatoria mecánica. Pero también vamos a ver lo que son los prevenibles y no prevenibles. En las cuales los prevenibles vamos a encontrar lo que es la broncoaspiración, la depresión de sensorio, el uso de ácidos bloqueadores de histamina, también la presencia de la nasogástrica, ¿no? Y los no prevenibles serán la edad superior a 60 años, el EPOC, las alteraciones en las vías respiratorias superior, las enfermedades neurológicas, el traumatismo o cirugías también que se puedan encontrar. Siguiente, por favor. Otros factores de riesgo, en lo que es la ventilación mecánica, también se va a dividir en dos, son los prevenibles y no prevenibles. En los prevenibles vamos a encontrar lo que es la cabecera no elevada, los cambios frecuentes en el circuito de respirador, el uso de relajantes musculares, la sedación continua, la reintubación y el transporte fuera de la UCI, ¿no? En cambio, no prevenibles, más que nada es la ventilación mecánica por más de 24 horas, el síndrome de distrés respiratorio agudo, la enfermedad cardíaca, la alteración del sensorio, la necesidad de monitorización y la presión intracraneal, ¿no? También la intubación intracraneal y de emergencia. Bueno, doctor, eso es todo el aspecto. Va a seguir mi otra compañera. Bien. Bien, Jocelyn. Bien, buenas tardes, doctor y compañeros. Yo voy a continuar con la parte del diagnóstico, tratamiento y un poco de prevención. Entonces, para el diagnóstico de la neumonía intrahospitalaria, primero se deben tener en cuenta ciertos criterios a nivel clínico que vamos a observar. Para esto, si por lo menos el paciente presenta 2 de estos criterios que estoy mostrando en la parte, la mano izquierda, podríamos ya sospechar o hacer una presunción diagnóstica de una neumonía intrahospitalaria, ¿no? El primer criterio es la temperatura corporal, que tiene que ser igual o superior a 38 grados centígrados, o en pacientes que están inmunosuprimidos o que han sido tratados con glucocorticoide últimamente o tal vez están hemodinámicamente inestables, podríamos considerar una temperatura igual o menor a 36 grados centígrados. También vamos a tener en cuenta el recuento de leucocitos, que va a superar las 12.000 células por milímetro cúbico o que no lleguen a las 4.000 células por milímetro cúbico. También consideramos las secreciones respiratorias traqueales purulentas, lo cual me va a decir pues que ya hay una colonización de estas bacterias, y también considerar lo que es una alteración del intercambio gaseoso a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, esto se va a dar sobre todo porque va a haber una... ¿Perdón? Bueno, esto se va a dar sobre todo porque va a haber un aumento en la presión de oxígeno o también un aumento en la presión de la presión parcial respiratoria. Luego, para nosotros poder diagnosticar la neumonía nosocomial, también podemos usar ciertas técnicas, ¿no? Que pueden ser no invasivas e invasivas. Dentro de las técnicas no invasivas tenemos a lo que es el hemocultivo, el cual pues va a ser una técnica bastante específica,
¿no? Y también es bastante usada. También tenemos lo que es el cultivo de esputo. Este cultivo de esputo, si bien es cierto, no es tan específico, ¿no? Porque básicamente las bacterias que van a habitar en la cavidad orofaringea, pues tienen una gran variedad y esto no me va a confirmar definitivamente si es que hay una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Con las bacterias que comúnmente la causan, ¿no? Entonces, es por ello que no es tan específica. Luego también tenemos a lo que es el más común de todos, ¿no? El antígeno en orina. Perdón. El más común de todos es el aspirado traqueal, pero antes también está el antígeno en orina que va a detectar Legionella por el serotipo 1 y el Streptococcus pneumoniae. Luego ya está el aspirado traqueal, el cual es el más común y se va a dar sobre todo también en pacientes intubados, y este no se hace solo, ¿no? Sino que también se tiene que ir en compañía de un hemocultivo. Por otro lado tenemos las técnicas invasivas. Dentro de las técnicas invasivas tenemos pues la punción transtorácica, tenemos las técnicas broncoscópicas, de las cuales, o dentro de las técnicas invasivas van a ser las más usadas, que son el cepillado bronquial mediante el catéter telescopado y el lavado bronquialveolar. También tenemos las técnicas ciegas o no broncoscópicas, que se va a dar mayormente en los pacientes intubados, como el aspirado bronquial ciego, el mini lavado bronquialveolar y el catéter telescopado, pero en este caso no broncoscópico. Bueno, vamos a ver entonces aquí también cómo va a cursar, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes con una intubación endotraqueal o que recientemente han sido extubados, esto se va a presentar pues con fiebre, secreción traqueobronquial purulenta, va a haber un incremento de la frecuencia respiratoria, también de la ventilación mecánica. Vamos a observar que va a haber hipoxemia, sobre todo porque va a haber una disminución en la presión alveolar de oxígeno. Vamos a ver también a nivel ya radiográfico que va a haber un nuevo infiltrado pulmonar o que va yendo progresivamente en infiltrado, ¿no? Luego también en los niños menores de 1 año vamos a ver que hay un deterioro a nivel del intercambio gaseoso. También se va a caracterizar porque va a haber distermia de origen desconocido. Leucopenia, leucocitosis y vandemia, ¿no? En este caso la vandemia, por si antes no lo han escuchado, se va a referir al aumento de los neutrófilos inmaduros. También tenemos las secreciones purulentas que se van a dar, los datos de compromiso ventilatorio, bradicardia o taquicardia, dependiendo, y los criterios radiológicos, ¿no? Que habíamos mencionado. Luego, a los pacientes también que tienen entre 1 año, son mayores de 1 año pero menores de 12, también va a ser muy parecida a la clínica, ¿no? Con la fiebre de origen desconocido, vamos a observar también que va a haber leucopenia o puede también cursar con leucocitosis, secreciones purulentas, tos, apnea, disnea, taquipnea o estertores, y también vamos a observar un empeoramiento en el intercambio gaseoso. Acá ya a nivel radiográfico, si queremos hacer el diagnóstico por imágenes, acá podemos observar una radiografía normal, ¿no? El pulmón pues se encuentra limpio, por así decirlo. Sin embargo, ya cuando vemos una neumonía intrahospitalaria, esto nos va a permitir ver el infiltrado, ¿no? Pulmonar, sobre todo acá a nivel iliar vamos a observar pues que va a haber una distensión, perdón, una diseminación mayor, van a haber focos bronconeumónicos, pero estos van a ser bilaterales, ¿no? Eso es algo pues muy común y característico dentro de las neumonías intrahospitalarias. Bien, entonces para nosotros poder también clasificar las infecciones pulmonares clínicas se dispone de este esquema de puntuación, ¿no? También que se llama CEPIS, en el diagnóstico de la neumonía intrahospitalaria. Entonces para ello vamos a tener en cuenta, dependiendo del día en el cual vamos a presentar ciertas características como lo son la temperatura, el recuento de leucocitos, las secreciones traqueobronquiales, la presión parcial de oxígeno y los infiltrados pulmonares, ¿no? Dependiendo, bueno, justamente estos eran los criterios clínicos que habíamos mencionado anteriormente, y dependiendo del día en que se encuentre y de el rango en el cual se encuentre, se van a asignar ciertas puntuaciones, ¿no? Entonces, finalmente, si es que nosotros sumamos el total de puntos en un paciente y estos son o ocupan una puntuación mayor de 6, pues podríamos ya relacionar significativamente como una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Entonces lo bueno es que, bueno, esto va a contar con una sensibilidad de 69% y una especificidad de 75%. Para nosotros poder también ya establecer un algoritmo diagnóstico, pues
Primero, nos vamos a guiar de los criterios clínicos que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Que me van a indicar una posible neumonía, como lo son el infiltrado radiológico, las secreciones purulentas, la fiebre y también la alteración a nivel de los gases, ¿no? Entonces esto nosotros vamos a obtenerlo también a través de muestras, que ya lo había mencionado, que pueden ser invasivas, no invasivas, ¿no? El aspirado traqueal, el hablado bronquiolvular y los hemocultivos. Y dependiendo de eso, nosotros vamos a dar el tratamiento ya empírico. Acá, ya para la parte del tratamiento, debemos tener en cuenta 3 criterios. El primero, que existan factores de riesgo para patógenos multiresistentes. También tenemos que tener en cuenta la epidemiología local, de repente ver a nivel del hospital cuáles son los patógenos que comúnmente se han ya antes mapeado, ¿verdad? Y también el tiempo de hospitalización previo a la aparición de la neumonía. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros vamos a poder establecer 2 tipos, ¿no? Primero, una que tiene un inicio precoz, que va a constar de mayor o igual a 4 días de estancia hospitalaria, y también agregarle aquí que no va a tener factores de riesgo para los patógenos multiresistentes. Por otro lado, vamos a clasificarlo también en una neumonía intrahospitalaria de inicio tardío, el cual va a ser o va a tener el criterio de ser mayor o igual a 5 días de estancia hospitalaria, y que acá sí, a diferencia del anterior, va a tener algún factor de riesgo para patógenos multiresistentes, ¿no? A su vez, estos se van a clasificar. Dentro de estas, por ejemplo, de las de inicio precoz, podemos tener algunos patógenos que son más probables, como el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae y otros estreptococos, ¿no? Entonces, dependiendo también de cuál es la especie, vamos a ir recomendando ciertos antimicrobianos, ¿no? Como por ejemplo las cefalosporinas de tercera generación, ¿no? La ceftriaxona, cefotaxima, ¿no? Por ejemplo, si es que hallamos otros estreptococos, también vamos a dar lo que es el levofloxacino, el moxifloxacino, ¿no? Las quinolonas en este caso, si es que es, por ejemplo, una enterobacteria, una aminopenicilina, ¿no? O los inhibidores de beta-lactamasas, al igual que si es una Escherichia coli, una Klebsiella, ¿no? Entonces, ello básicamente. Y si es que ya son de inicio tardío, vemos que los patógenos más probables de este caso van a ser, por ejemplo, el estafilococo aureus, que va a ser resistente a la meticilina o SARM, las pseudomonas aeuginosa, los acinetobacters y otros también bacilos gram negativos que no van a ser fermentadores, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, también vamos a ir prescribiendo antimicrobianos recomendados, ¿no? Como por ejemplo para el SARM vamos a usar la cefepima, la ceftazidima, ¿no? Para el acinetobacter, por ejemplo, el Baumani, que es uno de los más comunes también, el imipenem, la cilastatina, el meropenem también, ¿no? Y bueno, básicamente ello. También podemos acá usar alguna de las, bueno, un ciprofloxacin, alguna quinolona, ¿no? Bien. Y ya bueno, para la parte de la prevención, tener en cuenta que primero, la ventilación mecánica no invasiva va a disminuir el riesgo hasta en un 25%, ¿no? Dentro de la prevención vamos a tener 2 medidas, algunas medidas generales que van a ser recomendadas habitualmente, y estas van a estar basadas sobre todo en la parte de la bioseguridad también, ¿no? Primero, la desinfección de manos con soluciones alcohólicas, neutralizantes, monitorización, eliminación temprana de los dispositivos invasivos sobre todo, extubación temprana también, la preferencia de la ventilación mecánica no invasiva, evitar la intubación endotraqueal o la reintubación del paciente, la aspiración de secreciones subglóticas, ¿no? También la posición del paciente semicostado a 30 grados, o el evitar cambios o manipulación en los circuitos del respirador también, ¿no? Y hay otras medidas adicionales que pueden ser más útiles en distintos entornos y poblaciones, ¿no? Como por ejemplo el uso de tubos endotraqueales recubiertos con plata o con aspiración subglótica, la descontaminación oral con clorhexidina o la descontaminación selectiva del tracto digestivo, y también el poder evitar traslados innecesarios intrahospitalarios, ¿no? Bueno, básicamente eso es la exposición. Muy bien, Lucero. Muy bien. Bueno,
Se ha tocado el tema de neumonía intrahospitalaria, ¿no? Ya lo definieron muy bien, ¿no? 48, algunos dicen 72 horas dentro del hospital. Es uno de las definiciones que se realizan. Para ello, el paciente está hospitalizado, pero comienza a tener un cuadro clínico diferente o se incrementa al que vino. Pudo haber venido con una neumonía adquirida en la comunidad o necesariamente pudo haber venido sin patología respiratoria, ¿no? Los síntomas, como ya le dijeron acá, la fiebre, comienza a aparecer fiebre, hay que sospecharlo. Cuando hay fiebre, generalmente los pacientes que están hospitalizados se le piden su hemograma, y el hemograma cuando es patológico, entonces ya hay que tener la sospecha que puede hacer. Pero cuando hablamos de neumonía intrahospitalaria, el cuadro comienza a aparecer el síntoma más típico de la patología respiratoria, que es la tos, pero ya con expectoración. Y eso de ahí podemos solicitar un PCR que ya comienza a elevarse, una velocidad de sedimentación generalizada también comienza a elevarse, y en las radiografías acá, si el paciente vino con problemas respiratorios, se nota que hay un infiltrado, y si el paciente vino sin problemas respiratorios, vamos a obtener una radiografía limpia. Entonces, si el paciente no vino con infiltrados, vino por otra patología no respiratoria, comienza a aparecer infiltrados, así como mostró una de las alumnas, cómo ingresó y después cómo aparece ese nuevo infiltrado, ¿no? Pero puede venir también con infiltrados, pero en la radiografía vamos a ver nuevos infiltrados también. Eso nos hace sospechar de una posible neumonía intrahospitalaria o nosocomial. Bien dijo, también hay que hacer un mapeo de los gérmenes que habitualmente se encuentran dentro del hospital. Y no va a ser el mismo el germen que está en la emergencia, el germen que está en la sala de hospitalización de medicina, el germen que está en la sala, o el patógeno que está en la sala de neumología, o los que están en cuidados intermedios, o los que están en la UCI, o los que están asociados al ventilador mecánico, a los que de repente en la sala donde está hospitalizado un paciente que viene por otro problema, por ejemplo, sufre un accidente y tiene una fractura, o un problema dermatológico, qué sé yo, ¿no? Acá el hospital está obligado a hacer su mapeo de gérmenes que se encuentran en ese momento. ¿Por qué? Porque de eso va a depender que yo, cuando llegue un paciente con las características de una neumonía, yo ya más o menos puedo emplear un tratamiento empírico, pero empírico, no tanto empírico. ¿Por qué? Porque yo ya conozco la cepa del germen que puede producir infecciones dentro de mis cuidados intermedios o dentro de mis salas comunes. Entonces yo ya puedo emplear, dependiendo de qué germen lo tengo, yo empleo esa terapia que lo cubra a él, ¿no? Y eso tiene que hacer en formas periódicas, ese mapeo de los gérmenes. En lo que concierne a lo que hablaron acá, es importante que el paciente mantenga pues una posición en decúbito dorsal, pero con una inclinación adecuada, como le dijeron ahí, de 30 a 45 grados. Eso es importante porque la primera causa de neumonías intrahospitalarias son las microaspiraciones. Las microaspiraciones que van a producir que el paciente pues adquiera una neumonía. Y lógicamente cuando empleamos
tratamiento para la ayuda de la ventilación, como el tubo orotraqueal o el ventilador mecánico, nosotros podemos introducir gérmenes de la cavidad oral. Hay que tener cuidado que el paciente, si no lo mantenemos en la inclinación adecuada, como le digo, puede aspirarse, y la aspiración puede producir pues gérmenes del aparato digestivo, o también gérmenes que se encuentran en la cavidad oral. Es importante verificar bien si existe o no deterioros de las piezas dentarias, como caries, porque si eso existiera, lamentablemente queda una posibilidad que yo tengo que cubrir de repente contra anaerobios también, porque puedo introducir de la cavidad oral hasta la tráquea, porque es una intubación orotraqueal. Los tratamientos vamos a ir pidiendo periódicamente cómo va el hemograma. Como pronóstico podemos pedir la procalcitonina, y vamos viendo desde el punto de vista radiográfico también. Es importante nosotros seguir las imágenes para ver cómo va el infiltrado, porque el infiltrado, si se llega a incrementar, a veces llegamos a lo que llamamos un pulmón blanco. Ese pulmón blanco está prácticamente comprometido todos los dos pulmones y no va a quedar para que realice la compliance, y por más que nosotros querramos meter aire, oxígeno, el pulmón no va a poder hacer ese intercambio gaseoso. Los controles de AGA, los que están en cuidados intensivos, son a diario o cada 12 horas, dependiendo cómo está de crítico el paciente. Lógicamente, esto va a depender también, lo han dicho ustedes, del estado de inmunidad del paciente. Y no solamente del estado de inmunidad, sino de la comorbilidad que tenga el paciente, ¿no? Por eso es importante, y ya como le decía también, para la neumonía adquirida en la comunidad, el Ministerio de Salud ya está vacunando, ¿no?, contra el hemófilos y contra el neumococo. Lógicamente, en una neumonía intrahospitalaria, el neumococo queda un germen pequeño en comparación a otros que existen ahí, ¿no? Como las pseudomonas ahí comienzan a aparecer, y otros patógenos también. Es importante, si ustedes están en algún tiempo trabajando en algún nosocomio o hospital, saber en qué momento puede realizar mi paciente neumonía, en qué momento puede realizar, para poder yo llamar o interconsultar o ver, porque en la neumonía lo que nosotros valoramos siempre es el tiempo. No hay que darle mucho tiempo a cualquier germen que esté produciendo neumonía y no controlarlo, porque muchas veces se esperan los resultados de los cultivos, y al esperar resultados del cultivo, que demora 3 días a 5 días, la enfermedad ya nos ganó. Tenemos que emplear un tratamiento empírico, así salga el cultivo negativo, porque el 50% de sus cultivos van a salir negativos. Yo ya tengo que entrar con tratamiento, si estoy sospechando desde el punto de vista clínico, y lo compruebo con imágenes que hay un compromiso nuevo o nuevos infiltrados. Entonces hay que ser agresivos en esto, porque ustedes también lo han dicho, es una de las primeras causas de morbilidad y mortalidad, sobre todo cuando el paciente tiene neumonía en una sala de traumatología. Va a ser diferente una neumonía que el paciente tenga en medicina, o en neumología, o en cuidados intermedios, o en la UCI. No pensemos que porque el paciente ya va al ventilador mecánico, muchas veces el paciente se va a salvar. Todo va a depender en qué momento encontremos. No dejemos que ese infiltrado sea casi total del pulmón, porque prácticamente no nos deja mucho campo como para actuar. Actuamos, pero la respuesta generalmente no la observamos como quisiéramos, ¿no? Muy bien, buen tema la neumonía intrahospitalaria. A ver, ¿con qué otro tema empezamos,
Nelia. Doctor, a continuación el tema de bronquiectasia y absceso pulmonar.